Mi nombre es Alan Gerson Hilario Grande, soy estudiante del curso de Economía, sección S27B del profesor Rafael Celi Montesinos. A continuación les presento la tarea académica número 7, tema la política económica y el sector externo. Con respecto al sector externo vamos a mencionar 3 puntos de ellos. La primera es la balanza de pago, las reservas internacionales netas y el mercado de divisas. El punto número 1, la balanza de pagos es un documento contable en el cual se registran en forma sistemática operaciones comerciales, de servicios y de movimientos de capitales, los cuales se llevan a cabo por los residentes de un país con el resto del mundo, en un periodo de tiempo que normalmente es un año. Esta balanza de pagos es un indicador macroeconómico que proporciona información sobre la situación económica del país de una manera general y también va a proporcionar información detallada sobre las transacciones entre residentes y no residentes. Dentro de la estructura de la balanza de pagos tenemos la balanza en cuenta corriente, que es la que registra la diferencia entre el valor de las exportaciones e importaciones de bienes y servicios, flujos netos por rentas de factores y transferencias corrientes. Esta se va a subdividir en 4 subcuentas. La primera de ellas es la balanza comercial, que se refiere al intercambio de bienes con el resto del mundo. La segunda es la balanza de servicios, que se refiere a un grupo heterogéneo de servicios o comercio de intangibles con el resto del mundo. La tercera es la balanza renta de factores, donde se registra ingresos y pagos por rentas del capital o del trabajo obtenidos fuera del país por residentes nacionales o pagadas a residentes en el resto del mundo. Y la última es la balanza de transferencia de corrientes, que incorpora las contrapartidas a las donaciones de bienes y servicios, las donaciones en efectivo, las remesas familiares que realizan los peruanos, en este caso desde el exterior. La segunda es una balanza en cuenta financiera, que es la que cubre todas las transacciones, entradas y salidas relacionadas con los cambios en la propiedad de activos y pasivos financieros de una economía con el exterior. Estas también pueden ser a largo plazo y a corto plazo. Estas se van a componer del primero, el sector privado, el sector público y los capitales de corto plazo. En el sector privado se componen de activos pasivos de inversión directa extranjera en el país. El sector público va a registrar los desembolsos y la amortización de la deuda pública externa y la variación de otros activos externos netos de largo plazo. Y los capitales de corto plazo van a registrar las transacciones de activos y pasivos del sistema financiero, tales como empresas bancarias, el BCRP, el Banco de la Nación, financieras no bancarias, así como también el sector no financiero a plazos menores o iguales de un año. En cuanto al financiamiento excepcional, son transacciones financieras ejercidas por las autoridades de una economía para afrontar las necesidades de balanza de pagos. En estas se registran las transacciones correspondientes al sector público. Con respecto al resultado de la balanza de pagos, el resultado se obtendrá de la suma de la cuenta corriente, la cuenta financiera, financiamiento excepcional y la cuenta de errores y omisiones netos. Con respecto a los saldos de la balanza de pagos, que luego de realizar operaciones con el exterior se pueden obtener saldos positivos o negativos que tendrán un efecto en la variación de las reservas internacionales netas. Si el saldo es positivo, se considera superávit, lo que significa que el país ha obtenido en sus operaciones exteriores una entrada neta de divisas. Si el saldo es negativo, es déficit, que implica que el país ha incurrido en una salida neta de divisas. Y si el saldo es cero, es que la balanza está equilibrada. El punto número 2 que vamos a hablar es con respecto a las reservas internacionales. Y las reservas internacionales se van a referir al saldo de activos y pasivos internacionales de un país. En el Perú se manejan
por el Banco Central de Reserva del Perú. Y son los fondos de monedas extranjeras y derechos especiales de giro que un país tiene para realizar pagos internacionales o para compensar el déficit de liquidez en la balanza de pagos. ¿Cuál es la importancia? La importancia de las reservas internacionales. Contribuyen a la estabilidad económica y financiera del país, garantizan la disponibilidad de divisas para situaciones extraordinarias, contribuyen a la reducción del riesgo del país y a la mejora de los calificativos crediticios del Perú. Ahora, las reservas internacionales están constituidas por tenencias de oro y plata, billetes y monedas extranjeras de aceptación general como medio de pago internacional, depósitos de divisas por periodos no mayores a 90 días en bancos a juicio del directorio, certificados de depósito de divisas por periodos no mayores a 90 días también, títulos o valores de primera clase líquidos emitidos por organismos internacionales o entidades públicas, aceptaciones bancarias acreditadas a plazos no mayores de 90 días y derechos especiales de giro. También el saldo deudor de las cuentas originadas en los convenios de crédito recíproco con entidades similares y aportes en oro, en divisas y derechos especiales de giro a organizaciones monetarias internacionales. El tema número 3 que vamos a mencionar ahora es el mercado de divisas. Y el mercado de divisas es un mercado que se caracteriza por el libre cambio de divisas. En otras palabras, su objetivo principal es el de facilitar el comercio internacional y la inversión. También conocido como Forex, por sus siglas en inglés, de Foreign Exchange, que se traduce como intercambio de moneda. La demanda y la oferta de divisas, principalmente dólares, determinarán las variaciones en el tipo de cambio. Con respecto a la demanda de dólares, la llevan a cabo los importadores nacionales que necesitan convertir los soles a dólares para pagar las mercancías que ellos importan. Con respecto a los factores que desplazan la demanda de dólares, son los precios nacionales, los precios exteriores, la renta o ingreso extranjero, diferencial de tipo de interés y el tipo de cambio futuro esperado, las expectativas también, ¿no? Las ofertas de dólares ahora está determinada principalmente por los exportadores nacionales que necesitan convertir sus dólares a soles para pagar sus pagos o para cubrir sus gastos. Dentro de los factores que desplazan la oferta tenemos los precios nacionales, precios exteriores, la renta, el diferencial de tipos de interés, tipo de cambio futuro esperado también. El equilibrio en el mercado de divisas. El equilibrio del mercado se logra cuando se iguala la demanda de dólares con la oferta de dólares determinado el tipo de cambio o precio del dólar en soles. Cuando la cantidad ofertada de dólares es mayor que la demandada, ocurre un excedente de dólares. Cuando la cantidad demandada es mayor que la ofertada, ocurre una carestesia de dólares. Eso es con respecto al equilibrio del mercado. Entonces, cuando se incrementan las importaciones, entonces se incrementará la demanda de dólar para realizar compras en el exterior, desplazándose la recta, como vemos en la gráfica, de D1 a D2, mientras que si disminuyen las exportaciones nacionales de bienes y servicios, la oferta de dólares disminuirá. Como consecuencia de esto, la curva de la oferta de dólares se contrae. Entonces, los efectos de estos desplazamientos originan finalmente que el tipo de cambio se va a incrementar. Ahora, cuando se incrementan las exportaciones, o sea, lo contrario, nacionales de bienes y servicios, la oferta de dólares aumentará, lo que ocasiona un desplazamiento de la curva de dólares hacia la derecha. Y si disminuye la demanda por importaciones, consecuentemente disminuirá la demanda de dólares para realizar las compras en el exterior. En consecuencia, la recta se va a desplazar
hacia la izquierda, o sea, se contrae. El efecto de estos desplazamientos origina finalmente que el tipo de cambio va a disminuir. Bueno, eso es todo por ahora. Muchas gracias.